vives en el mero centro de Oaxaca? No, yo no vivo en el mero centro, yo vivo casi pegado a Veracruz. Ah, ok. No, pues sí, el calor. Buenos días, Jeremy. Buenos días, Estrella. ¿Cómo va todo? Igual, aquí andamos. Cansaditos, pero bien. Bueno, no he revisado a todos el nombre egipcio, pero sí lo voy a revisar, lo prometo. Voy a intentar, he tenido una semana un poco complicada, pero voy a intentar, pues, ponerme al corriente en ese sentido. Aprovechando que están aquí, bueno, me gustaría que estuvieran todos, pero quería saber si alguien tiene alguna duda sobre el trabajo que se va a entregar acerca de la infografía egipcia. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Pregunta o algo por el estilo? ¿Ah? Sí, es que si está a la izquierda, todos los símbolos deben estar mirando hacia la izquierda. Y si está a la derecha, todos los símbolos deben estar mirando hacia la derecha. Solo que es un poco complejo y no estaba segura de si les había explicado bien, pero ahorita voy a revisar. Pero no, me refería a la infografía que tienen que entregar el día del examen acerca de los egipcios. Eso lo puse está en su tablón, aparece en criterios de evaluación parcial, de hecho está en la pestañita de Egipto, y dice infografía civilización egipcia. Y se los publiqué el 9 de octubre. Entonces, me están preocupando que no lo hayan visto. Yo sí lo vi, pero yo tenía una duda. Ajá. ¿Todo lo que vamos a poner en la infografía es lo que vamos a ver hoy en clase? No. Ahorita vamos a ver el tema. Bueno, de hecho, iniciamos la clase pasada. Hoy vamos a ver la continuación del tema de los egipcios. Esto les va a servir como base para, uno, darse una idea de cómo es la civilización. Dos, ver las principales características. Tres, conocer algunas de las obras principales de los egipcios. Es decir, lo vamos a ver de manera general. Ahora, lo que vamos a hacer, lo que van a hacer ustedes es particularizar un poco a la hora de que hagan la infografía. Es decir, acorde a su carrera, que si es diseño gráfico o DAI, ustedes van a especificarse hacia un lado. Es decir, los que sean de DAI se van a concentrar en espacios arquitectónicos, distribuciones, decoraciones, tipos de elementos arquitectónicos. Por ejemplo, principales ciudades, templos, etc. Si son de diseño gráfico, se van a enfocar en lo que es la pintura mural, que también tiene que ver con la decoración de los templos, las cuestiones de los papiros, las cuestiones de la escritura, la iconografía que se tiene de los dioses, por ejemplo, y diferentes elementos dentro de lo que sería la civilización. Estrella, habías levantado la mano, ¿tienes todavía alguna duda? No, ya no, profa. Ok. Sí. Bueno, ahí viene especificado precisamente que cada uno de ustedes lo va a girar hacia su carrera. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de profundidad del tema de los egipcios. Vamos a hacer una pequeña también ejercicio
que tiene que ver con lo que sería la pintura mural, que se daba tanto en la escultura del relieve como en lo que serían los muros de los templos de los egipcios. Ahora, de todos modos, si por favor revisen esa parte de la infografía. Se las dejé desde antes para que uno tuviera la oportunidad de investigar y dos también puedan revisar. Es decir, maestra, ya tengo un bosquejo de mi infografía, o maestra, me puede indicar alguna página en donde yo pueda investigar, o maestra, este aspecto está bien, es que en el internet me dice esto y yo investigué en otra página y dice otra cosa, ese tipo de cosas. ¿Sí? Más que todo, para eso las dejé desde antes. Es importante que siempre estén pendientes, por favor, en especial en las evaluaciones de esta parte, porque precisamente se les otorga tiempo para que ustedes puedan desarrollar de mejor manera su trabajo. Ok, vamos a iniciar con el tema de los egipcios. De todos modos, cualquier duda que probablemente les van a surgir del tema, pues lo vamos viendo. Bien, déjenme poner grabar porque ahora sí me están faltando varios y espero que no tengan problemas de conexión, porque bueno, ese día en la escuela sí tuvimos algunos problemas con el internet y fue realmente un relajo. Ok, ¿sí están viendo la presentación? Sí, Miss. Ok, gracias. Bien. Vamos a iniciar con esta parte teórica y luego vamos a ir a la parte práctica. Ya vimos que los egipcios son una civilización que se desarrolla a lo largo de 3000 años en el río Nilo. ¿Sí? Es decir, todo a lo largo de que tiene que ver el río Nilo se desarrolla esta civilización. Por ello, es una civilización que se basa precisamente en la agricultura. También les voy a subir una infografía para que vean de manera general todas las dinastías que tiene Egipto. Egipto empieza con un periodo predinástico y luego termina en diferentes dinastías. Hay más o menos como 10, ¿sí?, que se van desarrollando a lo largo de la historia, y precisamente estos faraones dan cambios históricos. Nosotros nos vamos a enfocar en el artista egipcio. Artista se entendía como desde el que hacía sarcófagos hasta que él pintaba murales, hacía cerámica, tallaba, etc. Sí, artista era llamado todo aquel que trabajaba con las manos. Ok, algo que determina al arte egipcio es el anonimato de creadores, es decir, dentro de sus murales, sus pinturas, esculturas, no ponían lo hizo Amhotep III. No, solo se ponía precisamente la obra y ya. No poseían en realidad un estilo independiente, dependía mucho de las creencias que se tenían en esa época, de los cánones que también se daba dentro de cada dinastía. No se influyen en general por acontecimientos históricos ni por tendencias extranjeras. Es decir, en cada dinastía sí había un cambio en algunas maneras, por ejemplo, de que unos era al dios Ra y otros decían no, vamos a tener al dios Set, y otros decían no, mejor le vamos a dar la primicia a Horus, pero finalmente seguían siempre una tendencia hacia cómo debían representar las cosas. Está influenciada por la religión y el centralismo político. Se basan en una religión ancestral. En realidad, en donde se da la mayor parte de los cambios es precisamente en la cúpula de los faraones,
los sacerdotes y la nobleza. ¿Por qué? Porque cada vez que cambia el faraón, cambian algunas perspectivas, pero no es un cambio dramático. De hecho, estos pequeños cambios generan grandes crisis, y una de las grandes crisis se dio en la época de Amenhotep III, que cambió su nombre a Akenatón, porque decidió cambiar de Amón, del dios Amón a Acrón, y entonces generó una crisis dentro de lo que sería Egipto, y cambió incluso la capital del reinado egipcio, y también hizo cambios dentro del arte, pero no cambios significativos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. En la vida cotidiana, siempre estaban influenciados por sus creencias en el más allá, es decir, eran personas que creían en la magia del mundo. Se guiaban por la ley Mad. La ley Mad precisamente habla del equilibrio y armonía dentro de la naturaleza. Tiene conceptos de eternidad y durabilidad. Es decir, estos dos conceptos, eternidad y durabilidad, son lo que van a hacer que todas las grandes construcciones de los egipcios se hagan en piedra. La determinación de la producción artística se basa en que el alma vive en los alrededores del cuerpo. Es decir, los egipcios no pensaban como que tenemos un cuerpo y adentro un alma, ¿no? Como las caricaturas, que luego, por ejemplo, el beso del Demetor y que le está quitando el alma, ¿no? Los egipcios pensaban que nuestra alma rodaba alrededor nuestro como si fuera un fantasma, vamos a decirlo así, que no lo veíamos bien. Y entonces, por lo tanto, el difunto tenía que tener un ajuar funerario y usebis, es decir, dobles o ayudantes. A eso se debe que los faraones tengan máscaras, esculturas, etcétera, dobles de él, que lo van a ayudar precisamente en la otra vida. Entonces es algo que debemos encontrar. Ahora, algo que caracteriza al arte griego al arte egipcio. ¿Alguien levantó la mano? Ah, no. Bueno. Ok. Algo que caracteriza al arte egipcio es el hecho de que no le interesa mucho el movimiento ni los cambios físicos de sus personajes. Normalmente todos son jóvenes, bonitos, estilizados, altos. Y salvo algunas representaciones en la vida cotidiana, es decir, los pobres no decoraban sus tumbas así, a veces eran un poco más realistas. Y aquí tenemos, por ejemplo, una escena de la vida cotidiana en donde están recogiendo pues, lo que sería la cosecha, y dense cuenta de que lo que hicieron no tiene ninguna perspectiva, es totalmente plano, se maneja solo por secuencias, es decir, aquí tengo un nivel, acá tengo otro nivel y los diferencio para que no se junten. Y nuevamente los colores por lo general son ocres, blancos, amarillos. Ya en lo que serían los murales de los egipcios poderosos como los faraones se utilizan un poco más de colores. Ahora, el artista egipcio no tiene independencia, está controlado por los sacerdotes. Los sacerdotes dicen esto se representa así, esto se pone así, esto se quita, esto se da, etc. Son funcionarios al servicio del Estado y por lo mismo no tienen independencia. El Estado dice esto se va a poner, así se va a realizar. Y de hecho esto venía de escuelas de enseñanza. Entraban a escuelas en donde les daban todo lo que sería una educación de simbologías, etcétera, para poder hacer representaciones. Seguían cánones establecidos, por lo tanto son faltos de originalidad y tienen un arte repetitivo. Solo reconoces a los personajes por ciertos atributos que les ponen. La mayoría de las mujeres y los hombres se parecen. Tienen mismos colores y esquemas durante siglos. Y es decir, cambia dinastía 1, dinastía 2, dinastía 3, dinastía 4 y se sigue viendo igual. Ahora, eso no quiere decir que no gozaran de popularidad. Los escultores, algunos creadores de ánforas, vasijas, vasos, murales,
pues eran conocidos en sus pueblos o dentro de la corte. Y entonces cuando les gustaba su trabajo, lo que hacían era llamarlos para que lo realizaran. Ahora, no hay en general diferencia entre artesanos, como les dije, todos eran artesanos y bye, no importa si eras escultor, orfebre, etcétera. Hacen cosas en su sentido práctico, lo que más les importa es que funcione o que tenga una función mística, represente algo. Por ejemplo, el obelisco representa el camino al cielo, la mastaba es la residencia de los difuntos y las tumbas tienen un sentido mágico y religioso. Se exigía que el objeto cumpliese su función primaria para la que fue concebido y que la ejecución resultase lo más perfecta y bella posible. Acá tienen un ejemplo. Esta es la máscara mortuoria de Tutankamón, el faraón niño, que bueno, no estaba tan niño, pero sí era joven. Finalmente el orfebre se pulió en hacerla en oro, es totalmente estética, bien trabajada, pero lo que más le importaba al orfebre era que cumpliera su función, es decir, que cubriera el rostro del emperador y fuera uno de sus dobles. Entonces eso era lo más importante. Obviamente se pedía que fuera perfecto, pero lo más importante era que cumpliera su función. Ahora vamos un poco ha sido lo que es la arquitectura egipcia. La clase pasada vimos acerca de los jeroglíficos y ahora vamos a ver acerca de la arquitectura egipcia. ¿Qué es lo que les interesa construir a los egipcios? En esa base de eternidad y de cumplir las normativas hacia la religiosidad de los dioses son los palacios, los templos y las tumbas. Y esto es lo que más hay. Las casas sí eran importantes, pero no se les consideraba uno eternas porque normalmente cambiaban, varios de ellos cambiaban de vivienda, especialmente si eran nobles. Y lo que más les importaba precisamente era que prevaleciera las diferentes deidades a las que rendían culto. Acá tenemos el templo de Kon-Ombo. Bueno, es lo que resta esta parte del templo y queda porque está construido totalmente en piedra. Ahora, dentro de la escultura, relieve. Tienen convencionalismos para representar 3 dimensiones y profundidad. Estos convencionalismos se refieren a que tenían un bloque cúbico o rectangular, dependiendo de las proporciones, y lo que hacían era dibujar, con lo que vamos a aprender hoy, dibujaban al emperador, al dios o al escriba, por ejemplo, que iban a representar, lo dibujaran en las 3 caras del cuerpo, es decir, frente, laterales, planta. Como ustedes van a aprender que se hacen en una montea, pues básicamente hacían eso en el cubo. Y a partir de eso empezaban a tallar, quitando todo el material excesivo. El cuerpo se divide en cada una de sus partes de manera que se vea más expresivo. Es decir, siempre está bien definido la cabeza, el torso, las piernas y las manos. Normalmente los ojos son de frente, la cabeza y piernas también son de frente y los pies normalmente se ponen de perfil. Lo más común es que se tenga un busto de frente y con el tiempo 3/4. Acá tenemos a los 3 personajes totalmente de frente. No se maneja el movimiento. Si dense cuenta que lo único que hace es el faraón, se llama Miquerinos o Miserinos. Solo adelanta un pie. Acá está su nombre. Y además están 2 diosas, que es Hathor y Afroditópolis. Hathor y Afroditópolis están acompañando al faraón Miserinos. De hecho, miren, lo toman el brazo, que dense cuenta que estos dedos están un poco
poco proporcionados y de hecho no tienen mucho volumen. Es como si fuera una especie de tatuaje que de repente le salió al faraón. Observen que los cuerpos tanto de la mujer como de las diosas como del faraón son musculosos, jóvenes y no tienen defectos. Y esto es lo que marca mucho el arte egipcio. Ahora, en la época de Akenatón, ¿sí? O Amhotep III, porque se cambió el nombre, recuerden, empieza a decir, no, pues sí se puede ver que estamos gorditos o que tenemos algunas diferencias. Él marca esto, pero se da de manera muy breve. Y luego con su hijo Tutankamón, que bueno, ahí hay todo un problema de sucesión. Tutankamón se considera que es hijo de alguna de las concubinas o segundas esposas de este faraón. Se decide retornar al arte tradicional o arte antiguo. También otra de las populares es el mural en relieve. La altura jerárquica de las figuras representadas marca precisamente si es un faraón, si es el visir, si es un sacerdote, siempre van a parecer más altas. Si eres pueblo llano, algún escriba, etcétera, vas a aparecer bajo. Se da composición de filas para evitar perspectiva. Hay árboles caídos de lado y casas vistas como armarios abiertos. La representación en escultura se da con un canon ideal, sin realismo, o sea, es decir, no se veía si el faraón estaba tuerto, cojo, etc. Como les decía, Akenatón trata de dar un estilo más libre y sincero al arte, por lo que representa labios gruesos, alarga los cuellos y pone vientos abultados. Ramsés II y Nefertari es el que toma el poder después de Tutankamón. Viene Tutankamón, luego viene lo que se considera o se piensa que fue el abuelo de Nefertiti o el padre de Nefertiti, que era el gran visir, él tomó el poder y luego viene la dinastía de Ramsés. Ramsés se casa con Nefertari y bueno, acá tienen una muestra de lo que sería su escultura de bulto. Algo que no deben olvidar, que por lo que las dinastías no duraban, era el hecho de que se casaban entre familiares y de hecho había incesto, porque normalmente para que un faraón pudiera retomar el poder tenía que ser poderoso por línea materna y por línea paterna. Entonces, para que fuera también poderoso por línea materna, normalmente los faraones se casaban con sus hermanastras o sus hermanas. Por lo tanto, no es de sorprender que Tutankamón, el niño faraón, tuviera labio de porino, un pie bofo y no pudiera caminar. Obviamente a Tutankamón no se le representa de esa manera porque no hay un realismo. Si ustedes ven su máscara, ponen a un faraón niño bello. Principios básicos de representación del artista. Representación bidimensional, es decir, no se dan 3 dimensiones. Son figuras planas. Normalmente hay frontalidad, las caras siempre están viendo de perfil, pero el cuerpo siempre ve de frente. Falta de perspectiva. No hay perspectiva. Horizontalidad. Generalmente todo se divide en secciones horizontales. Y hay secuenciación de escenas al no existir profundidad, es decir, intentan organizar las escenas de acuerdo a su secuencia y acomodándolas dentro del muro o panel que les tocó para que haya cierta lógica. Tienen belleza ideal, caras y físicos sin defectos. Nuevamente no se representan labios de porinos, ni verrugas, ni narices raras, ni calvos, ni nada. Sin movimiento. A lo máximo que hacen los personajes es adelantar un pie, normalmente el izquierdo. Figuras jóvenes idealizadas. No se representa la edad de los personajes. Normalmente los hombres son en color oscuro por el trabajo y mujeres en claro. Aquí tienen el ocre, el rojo ocre y el amarillo ocre. Hombre, mujer. El cambio de tamaño nos representa la jerarquía social. Acá pueden ver que el torso los dos torsos nos ven de frente,
pero los pies están laterales, al igual que la cara. Y a veces tienen algunas posiciones incómodas que ninguno de nosotros podría tomar sin por lo menos lastimarse el cuello. Pero bueno, en esta parte ellos lo representaban de esa manera. Eran figuras idealizadas, altas y delgadas. Se puede dar cierta diferencia, como van a ver ahorita en los siguientes ejemplos. Acá, por ejemplo, son dos hombres. Los dos son del mismo color. Este es Horus. Y entonces está agarrando precisamente ya sea a un faraón o a alguien importante dentro de esa época y le está mostrando algo. Recuerden que los dioses eran antropomorfos, es decir, tenían algunas formas humanas, pero las cabezas eran de animales. Ahora, los materiales dependían del sentido a dar a la escena. El rey vinculado con los cultos solares normalmente se hace con piedra roja o se representa con rojo. El rojo es el desierto y el dios Set, el amarillo es el sol, el azul es el Nilo, el negro es limo y fertilidad, el verde es fecundidad y el cuerpo de Osiris normalmente se representa con vegetación y color verde. Por ello es que toda la escritura está en negro, ¿sí? Porque se conoce como parte de la fertilidad de la palabra. Entonces, todos esos colores se vinculan de alguna manera en sus representaciones. También por eso no tiene muchos colores, aparte de la materia prima, ¿verdad? Pero tenemos el rojo, el amarillo, el azul, el negro y el verde, ¿sí? Que son los que dan color a ese arte. Y obviamente los colores naturales de cada uno de los materiales como las maderas y las piedras que se utilizaban para construir. Ahora, el estilo de vestimentas normalmente eran estas especies de fajines que utilizaban y bueno, normalmente, salvo algunas excepciones, se representan en blanco. Acá tenemos una muestra de arte popular, pero también del arte de Amenhotep III, en donde dése cuenta que estas dos no es que sean niños, sino simplemente recuerden jerarquía inferior, son esclavos o sirvientes. Acá tiene precisamente la moda en cómo se llevaba el pelo en esa época. De hecho, a veces los esclavos o los sirvientes no tenían ropa. Y una moda dentro de Egipto fue dejar el seno izquierdo al aire. O ambos senos también al aire. Y bueno, están mostrando cómo están vistiendo a alguien probablemente de la aristocracia. Son un poquito más, menos oficiales este tipo de representaciones y bueno, por eso no se les consideraba buenas y se retornó al arte original. El arte cotidiano no es oficial, el artista expresa en parte su originalidad, se salta cierta normativa en donde oficialmente es impensable, tiene manifestaciones con frontalidad de las personas, los egipcios es muy raro que pongan todo el cuerpo de frente, aplica cierto movimiento de danza o lucha en la pintura, intenta darle cierto dinamismo y tiene representación eróticas y caricaturistas de personajes sociales. Esta es una representación erótica de la época. ¿Por qué? Porque maneja personajes desnudos y está viendo cómo se viste un miembro femenino precisamente de la realeza. Entonces el arte cotidiano es un poco menos rígido porque no se ve tan controlado por los sacerdotes y no va a aparecer en los templos. Entonces tiene cierta originalidad y también en vez de representar las cosas de perfil, puede representar las cosas totalmente de frente. Aplica un movimiento
Trata de dar impresión de danza o lucha y recuerden, puede dar representaciones eróticas y caricaturísticas de los personajes sociales. La arquitectura egipcia se caracteriza por enormidad, construir para la eternidad, y el monumento más antiguo es la tumba. Aquí tenemos una pirámide pequeña y de la época antigua. El primer periodo, en la época menfita, es decir, la época predinástica, inicia con pirámide, tumba real y mastaba, que era la sepultura de los señores y los ricos. Las pirámides más populares, que bueno, creo que también las representaron en Las Vegas, salen en varias películas, es Keops, Crefen y Miserinos. Estos tres fueron faraones y en conjunto se les conoce como el conjunto funerario de Gizeh. Keops tiene 146 metros, Kefren 138 metros y Miserinos 144, no, 44 metros, perdón. Entonces, Miserinos es el mismo que vimos aquí. Este señor, este faraón. Y también se construyó. Ahora, algo que deben entender es que nosotros vemos las pirámides así como que todo, así como que, pues sí, está grande, café y gris, pero no, lo que se hacía era recubrirse con piedra caliza blanca y se le ponía la punta en oro. Entonces, en la época de los faraones, lucía de esta manera. Nosotros la conocemos así, pero en esa época lucían así. Por eso también el arte egipcio en la construcción es muy importante. Y esta es una de las pirámides del conjunto funerario de Gizeh. Es decir, no solo eran un triangulito café. ¿Sí? Lamentablemente, lo que pasaba es que cambiaban de faraón y si no eran de la misma dinastía o según ellos había cometido algún pecado, digamos, dentro de las creencias, tendían a destruir parte de las cosas que hacían, no abandonarlas. Entonces también varias de las piedras dentro de estas pirámides fueron recicladas y ocupadas en otras construcciones. Bueno, ahorita vamos a ver lo más importante, que los templos de Antiguo Egipto. Se diseñaban sobre la base de la piedra como principal material para obtener fuerza y consistencia. Tienden a ser horizontales, es arquitrabada o estática, es decir, columnas y trabe. Columnas y trabe. El elemento horizontal es trabe, los elementos verticales son columnas. Usa pilares tanto para dar soporte como para reforzar muros que son bastante densos, es decir, estos pilares que se ven aquí, que dan entrada o refuerzan los muros, tienden a ser gruesos. Era de estilo columnario, arquitectura adintelada. Esto es un dintel. Columna, trabe, columna. Emplea columnas de diferentes estilos como la cilíndrica, la protodórica, la monostólica y la jatórica, con escasa presencia de molduras. Normalmente las traves son rectas, tienen algunas decoraciones, pero no generan arcos, ni tampoco algunos movimientos de figura, ni cambian la horizontalidad. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la diferencia que tienen en los capiteles, las columnas. Ahorita vamos a ver esa parte. Dense cuenta que predomina que el rojo, el azul, el amarillo y el verde. Rojo, azul, amarillo, verde, blanco, ocres, son los que se utilizan para la decoración de todos estos templos. Recuerden que las vegetaciones normalmente estas son columnas papiroformes, hay columnas en forma de flor de loto, hay columnas que representan dioses. Entonces, ellos utilizan las columnas también como parte de esta decoración e iconografía. Esta es una mastaba.
Las mastabas son de dimensiones menores que una pirámide. Es un edificio en forma de tronco de pirámide, es decir, como que la pirámide truncada, pues aquí se podía haber construido una pirámide, pero uy, se mucho la parte de arriba. Está construido con piedra, ladrillo o también a veces adobe. El adobe egipcio era altamente apreciado, tenía mucha calidad debido al método de realizarlo y también a la calidad de la tierra. El foso se llenaba de arena que finalizaba en una cueva en donde reposaba la momia. Tenía además una cámara mortora bajo tierra que se sellaba una vez depositado el cadáver y a la cual se tenía acceso a través de un pozo desde la cubierta, y tenía una capilla funeraria con estatuas del muerto, que era donde se realizaban pues los tributos o las ofrendas precisamente a los dioses, pidiéndole por este muerto. Entonces, este tipo de construcciones era la que usaban los comerciantes ricos y nobles, de nobleza cierta inferior, para enterrar a sus muertos. Y esto también se ponía dentro de las propiedades de algunos de ellos. Y bueno, como les comentaba en la clase pasada, esto se volvía una obligación para el heredero de esas tierras. Tenía que dejar sus ofrendas para garantizar el equilibrio o la ley del más. Acá tenemos los tipos de columnas, hay varias, pero miren, esta es protrodórica, tiene fuste, que es el cuerpo de la columna estriado, tiene estas rayitas estriadas. Aquí el palmiroforme, tiene forma de palmera, puede estar abierto o cerrado. Papiroforme, atórica y lotiforme. Acuérdense, la flor del loto, el papiro, la palmera. Y bueno, este es de Hathor, que es uno de los dioses. Se usaba madera, piedra y adobe. La madera era sustraída de algunos árboles como la palmera datilera, el tamarindo, las acacias y los sicomoros. Ahora, la madera en Egipto casi no existe, es decir, es pobre de cantidad y pobre de calidad. Entonces, los faraones, para construir sus cosas, importaban maderas de Persia o de esta parte árabe para poder tener madera para sus cosas. Entonces, la madera fina era altamente apreciada y se utilizaba solamente para hacer templos y para el faraón. Incluso las sillas, los tronos y todo eso, pues traían maderas preciosas del exterior para poder realizarlos. La madera de ese lugar pues era para cosas de uso común, uso cotidiano y para la gente que trabajaba. Entonces recuerden que tenemos diferentes tipos de columnas. En esta parte sí se distinguen los egipcios, es decir, no solo dejan la columna tal como es, sino que, acuérdense, la decoran, la pintan y la llenan también de grabados, de relieves, perdón. La vivienda egipcia. Normalmente constituida por varias habitaciones dispuestas alrededor de un gran salón de columnas. Podía tener terrazas, bodegas subterráneas, un jardín con patio. En ello daba una estructura cuadrangular de una sola entrada. Aquí tenemos nuestra entrada, que incluso pueden ver es un patio de labores. Acá tenemos la sala de recepción. Tenemos nuestras columnas, nuestros dinteles, en este caso de madera. Tenemos las habitaciones. Acá está la entrada principal para recibir a los personajes importantes. Esta es, digamos, la entrada de servicio. Acá tenemos un pequeño estanque, normalmente también utilizado para las labores del trabajo. Acá tiene su jardín. Tiene su silo para granos.
las construcciones anexas que era en donde estaban los animales y el servicio. Y acá tiene su estanque. A los egipcios les gustaban muchos los jardines, especialmente a las clases más altas. Se volvían espacios exclusivos, especialmente recuerden que Egipto tiende a ser desértico, entonces por lo tanto las plantas y la vegetación eran muy valoradas. Los restos de vivienda mejor conservados se encuentran en Deir el Amina y Tel Er Amal. Las viviendas estaban construidas normalmente por adobe. Era muy raro que se construyeran en ladrillos o en piedra, por lo tanto no se conservan tan bien, porque con el paso del tiempo pues se van desgastando, van desapareciendo y pues llegan pocas hasta nuestros días y solo llegan principalmente de las más grandes o más exclusivas de las clases más altas. Algunas viviendas poseían también un patio interior del cual provenía la luz y de hecho en algunas ciudades tenían patios que se compartían. Tenían habitaciones alrededor del patio y ventanas exteriores para proteger la vivienda del calor. Sí tenían ventanas, pero no son muy grandes porque recuerden que en esa época el calor era bastante bueno y solo para las cuestiones específicas como los templos solares se dejaba todo totalmente abierto. Las viviendas pertenecientes a los obreros se construían cercanas a las pirámides y eran mucho más humildes, normalmente de adobe. Aquí tienen la muestra de un patio común, un jardín común. Dense cuenta que tiene un estanque, tiene nenúfares, es decir, la flor de loto, tiene papiros, tiene árboles, muchos de ellos árboles frutales que se daban ahí, y bueno, terrazas para dar precisamente tiempo a que hubiera cierta recreación dentro de estas viviendas. En este sentido, los egipcios de clase alta tenían bastantes privilegios y el hecho de tener una fuente cercana de agua incluía esos privilegios. Los jardines de las viviendas comunes se dan en dirección al norte porque son a la sombra y algunos tenían piscinas, canchas y diferentes áreas para plantas, es decir, entre más rico fuera el propietario o entre más estuviera desarrollado ese conjunto, pues tenía también piscinas, canchas y áreas para tener plantas como perejil, cilantro, hierbas aromáticas, porque también dentro de lo que serían las tumbas ponían hierbas medicinales para que el difunto se llevara a la otra vida y pudiera curarse. Como características generales, se componen en un primer patio sin techo con árboles y luego pasan a una entrada y viene un segundo patio con más árboles que da sombra y frutos. En este tipo de jardines son distintivos de la época Amarna. Es como aquí tenemos un pequeño patiecito, entramos, damos a otro patio y a nuestro tierra de cultivo. Dependiendo de lo que se dedicara el señor, era también cómo iba a estar la casa. Entonces pasamos de algo como es la vivienda, que depende de a qué se dedica el señor, que normalmente era la agricultura. Y tenemos templos más importantes. Hay al menos 6 edificaciones que destacan dentro de lo que serían los egipcios. El templo de Karnak y Luxor, Abu Simbel, el de Kon Okombo y Philae y Edef. Philae y Edef. También lo que sería el conjunto funerario de Gizeh. Normalmente, no todos son iguales, pero normalmente tienen un pilono y que esta parte, este muro que se supone que simbolizaba lo que sería los muros que contienen los ríos, etcétera, también la señalización de esta especie de portabanderas o hasta banderas, el obelisco, que recuerden que señala el camino hacia los muertos. Tenemos la sala hipétrica, en donde se empieza a desarrollar toda una serie de columnas y muchas veces son esculturas.
la sala hipóstila, la sala de la barca, que es en donde normalmente se pone una barca porque se piensa que con ella se va a poder llegar al inframundo, y la sala del dios. Normalmente el pueblo no podía pasar de esta sala, es decir, solo llegaban a la entrada, y todas estas partes estaban reservadas a los sacerdotes y a los faraones. Tenían un ave que determinaba con iconografía a dónde podía pasar el pueblo llano y a dónde no, es decir, como nuestra señal de prohibido el paso, solo personal autorizado. Bueno, pues tenían una avecita que decía, aquí puedes pasar si eres del pueblo llano, dentro de los templos, y si no, tenías que apartarte porque probablemente si lo hacías ibas a ser sacrificado o condenado por los dioses porque estabas violando la ley del mar. Acá tenemos otra explicación, por ejemplo, del templo de Luxor. El templo de Luxor es uno de los más populares y se considera uno de los mejor conservados dentro de esa época. Aquí tiene una serie de esculturas, pasa precisamente esta parte de estándares. Acá tenemos la sala de las columnas, pasa un pasillo, pasa a la siguiente sala y dense cuenta que es totalmente longitudinal y horizontal, es decir, no tiene diferentes variaciones de altura, sino que finalmente sigue una misma línea. Recuerde que es una arquitectura adintalada, todo es en base a columnas y vigas de piedra decorada. Ahorita solo los vemos en tonos terrosos o en tonos grises, pero finalmente en esa época estaban decorados con gran suntuosidad. Aquí tenemos una idea de una pirámide sencilla. Tenemos compartimientos de descarga. Normalmente se generaban con ciertos pozos y ciertos compartimientos para el cambio de aire y para que no entrara el agua. Aquí tenemos la cámara del rey, el vestíbulo, la entrada está aquí en una serie de túneles. Acá tenemos el famoso pozo. Tenemos una cámara subterránea. Esto se hacía también para evitar que las pirámides se inundaran. Y en una camarita un poco escondida se encuentra la cámara de la reina. Como pueden darse cuenta, en general se constituye a través de diferentes pozos, pasadizos y cámaras subterráneas. Por eso dentro de las películas te ponen que es difícil encontrar el camino y normalmente lo hacían laberíntico y por eso en realidad solo tienen 2 o 3 salas importantes y todo lo demás son pasadizos, 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 pasadizos que van dándole vuelta a todo lo que sería la pirámide porque era todo un secreto. Acá tenemos el templo de Edfu con relieves, jeroglíficos, representaciones de las diferentes, normalmente historias de los dioses o las representaciones del libro de los muertos. Y acá pues solo tenemos esta parte del pilono, es decir, solo se conservó esta parte, aquí en la parte de la entrada y bueno, algunas de las partes interiores. Tenemos los templos hemisfeos, que se refiere a hemisfeos porque están como cavernas, es decir, es una caverna y solo tiene una entrada tallada para entrar a esa caverna. El templo hipogeo, que se tallan directamente sobre la piedra, es decir, se genera un templo en toda una de las laderas para generar lo que sería el templo. En este caso es de una de las reinas, una de las pocas reinas que llegó a gobernar Egipto, incluyendo que Nefertiti también se considera que llegó a gobernar Egipto con otro nombre, pero bueno, en eso los historiadores no se ponen de acuerdo. Y los templos solares, este es un ejemplo, hay diferentes templos solares. Los templos solares son totalmente abiertos, precisamente para la entrada del sol. Recuerden que la principal deidad, aunque cambia de nombres a veces o de evocaciones, así como nosotros tenemos a lo mejor
dentro de la religión católica, la Virgen de Fátima, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Santa Rosa de Lima, pues ellos tienen al sol en diferentes representaciones. En Ra, en Osiris, en Horus, etcétera, pero finalmente el principal es el dios Sol. De hecho, el templo de Luxor es un templo solar, porque está totalmente abierto al sol. Es decir, tiene muchos patios que permiten la entrada del sol. Y de hecho, Amenhotep III o Akenatón es uno de los principales emperadores que decide hacer casi puros templos solares, templos totalmente abiertos, incluyendo capillas de ofrenda totalmente abiertas al sol. Ok. Tal vez sea incongruente preguntar, pero ¿alguna duda hasta aquí? No, profa. Por el momento no. No, Todo profa. bien. Ok. Bueno, supongo que a lo mejor entre tanta información ya no se acuerdan y no y les parece que todo bien. Supongo que a la hora que investiguen les van a salir algunas dudas. Por eso les comentaba que era importante que ya empezaran a investigar para este trabajo. De hecho, de arte egipcio y de Egipto nos podríamos pasar hablando años y milenios acerca de todo lo que realizaron precisamente para su arte. Recuerden que normalmente todo el arte egipcio está basado en lo que observaban, es decir, representaban lo que estaba a su alrededor, que tiene que ver con el desierto, las palmeras, los cocodrilos, los patos, todas las imágenes que ven ustedes en los jeroglíficos son animales que existían en esa época, buitres. El que Ana Paula la otra vez me dijo es que tengo 2 pollitos, pues no es un pollito, es una codorniz. ¿Sí? Hay águilas y diferentes animales que son representados también dentro de la pintura. Bien, de todos modos les voy a poner un video me parece que es National Geographic o Discovery Channel, acerca de los egipcios, que también espero les ayude para completar su trabajo de la infografía. Ok, lo vamos a dejar hasta acá por el momento. Les voy a dar hasta las 11, por favor, para que tengan su receso, pero 11 puntuales, porque vamos a realizar el ejercicio de la pintura egipcia. Ya sus compañeros Jesús, Jeremy y Ana Paula ya tienen sus hojitas acerca de lo que es esta parte de la pintura. Está en la plataforma también ese hombre que viene con diferentes rayados, es lo que vamos a utilizar a continuación. Por favor, aprovechen, si no lo tienen a la mano, para traer sus cartulinas, sus pinceles, su pintura, su godet, su trapo y su agua. ¿De acuerdo? Sí, mis gracias. Ok, entonces por favor, a las 11 nos vemos aquí para continuar. Vayan al baño, vayan por sus cosas, tomen un poco de aire, un poco de agua o café y ahorita nos vemos.
Hola, hola, ¿ya regresaron? Siento que el descanso sea breve, pero si no, no nos va a dar tiempo de hacer la actividad. Como Jeremy puede bien decirles, nos costó mucho tiempo terminar esa vez en la clase. Porque bueno, cuando solo una hora es un poco más complicado. Entonces estamos aprovechando que esta vez tenemos 2 para realizar la actividad. Ok. Voy a explicarles lo que vamos a hacer. Ya varios de ustedes, espero, por lo menos hayan medio visto o checado las figuras que les puse dentro de lo que sería el arte egipcio. Vamos a hacer un ejercicio de pintura egipcia con el canon egipcio de representación humana. Ahora, hay 2 cánones que se reconocen dentro de los diferentes investigadores. Es anterior al siglo 7 a.C. y después del siglo 7 a.C. Ahora, normalmente se basan en puño, cúbito y pie. El puño es la medida de la anchura de la mano sobre los nudillos, incluyendo el pulgar. El cúbito, existen 2, pequeño y real. El real es un sexto de la parte mayor que el cúbito pequeño. El cúbito real es exclusivamente utilizado para medir edificios, pirámides y templos construidos en nombre del rey. ¿Sí? Acá tienen especificado 3/4, 5 anchos de mano. ¿Sí? Por ejemplo, en esta parte, 3 cuadrados por cada pequeño ancho de mano. Pero ahorita vamos a ver, y por ejemplo, vamos a ver que un puño es igual a 3, un pie es igual a 3 puños. Entonces, eso no, que nos vamos a centrar. Ahorita vamos a explicar un poco más esta parte. En el anterior al 7 a.C., nosotros es el que vamos a retomar nosotros. Desde la mitad de la frente, desde la mitad de mi frente hasta los pies, hasta el plano del suelo, el ser humano mide 18 puños, que equivalen a 6 pies, es decir, si ustedes dividen 18 entre 6, les va a dar 3 puños por pie o 4 cubitos pequeños. En el Nuevo Egipto, nosotros vamos a utilizar el de 18. En el Nuevo Egipto, después del 7 a.C., se dice que son 21 puños desde la mitad de la frente hasta los pies. Habla de 7 pies y 4 cubitos reales. Reales, no pequeños. Entonces, nosotros vamos a utilizar el de 18 puños, 6 pies o 4 cubitos pequeños. El cúbito pequeño se extiende desde el hoyo que está en la parte del brazo. Si ustedes se sienten acá, se van a dar cuenta que así lo extienden, tienen un hoyito en donde entra su codo hasta el filo de la uña, es decir, desde aquí hasta el filo de mi uña del dedo pulgar es el cúbito pequeño. El cúbito real es de aquí, desde el hoyito que está aquí en mi codo hasta el dedo corazón. Entonces es un sexto más grande que el cúbito pequeño. De hecho, más o menos sí se da. Si ustedes se miden, vamos a decir, este pedacito de aquí, en donde termina su dedo, hasta donde está el dedo corazón, se van a dar cuenta que se divide más o menos en 6 partes de esta medida. El pie es igual a 3 puños, es decir, el pie del personaje va a ser igual a 3 puños. ¿Qué es lo que está representando aquí? ¿Sí? Un pie es igual a 3 puños, 2/3 de codo o un 18avo de la altura. Recuerden, 18 puños hasta la mitad de la frente son 18 puños de la figura.
Acá le pone un codo, un cuarto de altura para determinar esta altura de acá. Un codo real o cúbito real. Recuerda que estamos hablando de eso. Y una base, 4 codos pequeños. Ahora, lo que van a hacer, me imagino que les han surgido muchas dudas, es chequen lo que se les puso en la plataforma, ¿sí? Para que vean al fulanito. Bueno, se los voy a poner acá. Para que vean al fulanito cuadriculado que les puse aquí. Sí, aquí lo tenemos. Mitad de la frente, 18 puños. Pie, 3 puños. Y aquí mismo dentro de la cuadrícula les está dando las proporciones. Sí, es decir, cuánto le debe medir la cadera. Por ejemplo, te está poniendo que el ancho del brazo es un puño. Y de hecho, ustedes vean ustedes mismos sus proporciones, se van a dar cuenta de que sí, más o menos, salvo que yo haya hecho mucho ejercicio, el ancho de mi brazo, o por lo menos de esta parte de mi antebrazo, es un puño. Ay, espérame porque no veo ahí. ¿Alguien escribió algo? Sí, esto tiene que ser la otra mitad de la cartulina. Entonces, lo que van a hacer es, uno, generar una cuadrícula como la que están viendo ustedes en la plataforma, la imagen que les puse, que ahorita les agregué. Dense cuenta que tiene 10 cuadros, si lo representan parado, tiene 10 cuadros en la parte de la base y 19 o 20 cuadros en la parte superior. Ahora, ¿cómo creen que van a calcular la medida del puño? ¿Alguna idea? A ver, para empezar, ¿sí me entendieron o no? ¿Más o menos tienen una idea o no? Bueno, me voy por una para medir. Pero piénsenlo por favor y díganme si entendieron o no. Bien, para poder hacerlo como los egipcios, lo que van a hacer es tener algo con que medir, o pueden hacerlo con mi medida. Los egipcios utilizan un puño, es decir, no tienen un metro, sino es su propio puño, el que utilizan para desarrollar sus proporciones. Entonces, lo que hacen es medirse precisamente. Recuerden que tiene que verse también el pulgar. Entonces, la figura es así. Así la tengo que medir y tomo la medida de acá hasta acá, ¿sí? Me va a dar mi medida. Traten más o menos de ver como cuánto mide. En mi caso, mide 11,5. Esta medida de acá, de aquí a acá, mide 11,5. ¿Cuánto mide la de ustedes? ¿Alguien me quiere decir? ¿Es el lateral del puño, Miss? Es así. Así. Esta medida. Ah, eso. De acá a acá. Puño. La mía fue 12, profe. Ok. Entonces ya tienen su medida de su puño, ¿sí? Entonces digo, medida de puño. Bueno, lo que les haya salido. En mi caso, ese punto sí. Entonces ahora, si yo hago la medida tal como está, 11,5 centímetros, pues me va a salir un tamañote de
de señor muy grande, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es disminuirlo. Sí, es decir, hacer una escala más pequeña, porque yo lo quiero que entre en mi cartulina. Entonces ya tengo que 11.5 centímetros de mi puño. Ahora, vamos a suponer que lo vamos a querer hacer la mitad. Entonces dividan su medida entre 2. Bueno, en mi caso, si la divido entre 2, tengo 5.75. Sigue estando muy grande. Entonces, ¿qué pasa si mido mi medida entre 4? Me va a salir casi 3 centímetros. Entonces, yo voy a dividir la medida que tengo de mi puño entre 4, es decir, lo voy a reducir 4 veces. Por ejemplo, en el caso de su compañera Estrella, que es un poco más fácil porque es un número redondo, le va a salir 3 centímetros. Ahora, en caso de que yo considere que no me va a salir, por ejemplo, 3 por 18, me tiene que dar, necesito un papel de 54 centímetros de alto. Si no me da, porque mi cartulina salió más pequeña, pues entonces lo reduzco un poco más. Divido 12 entre 5, es decir, lo reduzco 5 veces. Entonces me va a salir 2.4. ¿Sí me doy a entender qué estoy haciendo o no? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda sin miedo de una vez? Pues más o menos. No Sí, sé. me explica, no, para nada más. Profe, ¿lo puede volver a explicar, por favor? Okay. No, Lo que disculpe. estamos haciendo es, en vez de, los egipcios no tenían un metro, ¿sí? Su base eran las medidas humanas. Quien ya lo haya entendido, vaya haciendo su cuadrícula del tamaño que es necesario, por favor, del tamaño que le salió. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar nuestra medida, lo que mide nuestro puño de acá a acá. En mi caso me sale 11,5 centímetros con el metro. Y con mi metro o con mi cinta me sale que tengo un puño, es decir, la distancia de acá a acá, me sale 11.5 centímetros. Y es algo que se tiene que poner listos porque lo que más van a ocupar, tanto en arquitectura como en diseño gráfico, son escalas. Y estamos haciendo algo muy sencillo. Ahora, nosotros tenemos un puño de 11.5 centímetros, pero nosotros no tenemos un muro gigante para poner las cosas. Y es decir, no vamos a hacer un mural. Lo queremos hacer en un pedazo de cartulina o en un papel. Y en el pedazo de cartulina que es un poco más grande que este. Entonces, lo que voy a hacer es ajustar la proporción, es decir, lo voy a disminuir. Yo tengo 11.5, pero si yo tuviera que hacer 18 cuadros de 11.5 no me va a caber en el papel. Entonces lo que voy a hacer es disminuirlo. Dependiendo del tamaño de su cartulina, lo van a disminuir 4 veces o 5 veces. ¿Cómo lo disminuyo? Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a dividir nuestra medida entre 4 o 5, dependiendo de lo que dependiendo de la medida de mi papel. Y entonces, por ejemplo, si yo divido mi medida de aquí a acá, que es 11.5, entre 5, es decir, lo voy a disminuir 5 veces, me va a salir 2.3 centímetros. Y de ese tamaño voy a hacer los cuadritos de mi cuadrícula. Es mi puño, pero disminuido 5 veces. Ah, bueno, ya entendí. Muchas gracias. Sí, profe, gracias. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Recuerden que dependiendo de si lo hacen parado o sentado, ahí tienen la referencia de qué tamaño tiene que ser la cuadrícula. En la otra imagen, en donde dice codo, un cuarto de altura, un pie
pie, por ejemplo, les está diciendo, acuérdense, pie es igual a 3 puños. Entonces, si yo, por ejemplo, disminuí mi medida, me va a dar que para sacar la parte central, por ejemplo, del torso, va a medir 3 pies, es decir, digo un pie, es decir, 3 puños. Y mi pie de personaje va a medir también 3 puños. Así voy a sacar las proporciones de cada una de las partes del cuerpo. Por ejemplo, aquí les dice en la segunda imagen que son 4 codos pequeños. Acuérdense que el codo pequeño, la medida es de aquí a acá. Esta parte de aquí a acá. Del hoyito a esta parte. En mi caso, por ejemplo, esta parte mide 40 centímetros. Entonces también esa es otra manera de sacarlo, por si tienen alguna duda acerca de cómo sacar las demás partes del cuerpo del personaje. Por ejemplo, le dice que la altura para terminar el pie es 1/3 de pie, es decir, es un cuadro, un puño. Entonces necesitan ir viendo y dilucidando un poco acerca de cómo deben construir las imágenes. La misma cuadrícula los va a ayudar. Solo acuérdense del puño, del codo pequeño, que en realidad todas las que vienen en la segunda son codo pequeño. Ninguno viene en codo real. Solo uno. Entonces acuérdense, el codo pequeño es de aquí a la punta del pulgar y el codo real es de aquí al dedo corazón. Ok, ya pudieron hacer su cuadrícula. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí más o menos le entendieron cómo hacerle, dilucidarlo, cómo dibujarlo o no? Ok, los demás, Jeremy ya entendió qué tiene que hacer, los demás ya entendieron qué tienen que hacer. ¿Alguien tiene algún problema con la tarea? No, Miss. No, de todo bien. Una pregunta, nada más. Sí. Por ejemplo, ahí nos vienen como o sea, los pies, por ejemplo, medían 3 3 puños. puños, ¿no? Pero Sí. de las otras, digamos, de los brazos o alguna cosa, ¿no hay proporción específica? ¿O sí? Acuérdate que por eso haces tu cuadrícula. 1, guíate por la cuadrícula. Y 2, también guíate por el monito de abajo. Acá está, mira. Que habla también la imagen. habla acerca de miren, acá está. Habla acerca del codo pequeño y del codo real. Y acá les va diciendo qué proporciones también se guardan. Y es por la cuadrícula, y también aquí viene cómo sacar, por ejemplo, estas medidas de aquí. Entonces, traten de leer y de ver la cuadrícula para que puedan completar su imagen. No sé si te ayudó, Ana Paula. Sí, mis gracias. ¿Cuándo se entrega este? Pues de preferencia hoy, pero se los voy a dejar para la tarde. Solo intenten por lo menos trazarlo en... Tienen 40 minutos, ¿sí? Teóricamente les debe alcanzar y sobrar para pintarlo. Pero si no, por lo menos que ya esté trazado a lápiz, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a dejar que esté trazado a lápiz, ¿sí? Por lo menos para entregar ahorita. Entonces apúrense porque tiene que estar ya trazado a lápiz. Y les vamos a dar el fin de semana para que lo dibujen, ¿de acuerdo? Bueno, es decir, le pongan pintura.
como está en los ejemplos de pinturas que le puse y también en la segunda parte, por ejemplo, es una idea de cómo pueden dibujarlo. ¿Sí me doy a entender? Sí, muchas gracias, Miss. Ok, ¿alguna duda los demás? Ya te dieron la proporción del puño, del codo pequeño o cubito real y del cubito pequeño y del cubito real. O todavía no me hago idea. Sí, Miss, todo bien. Aparte, como bien dicen, nos podemos guiar dentro de la imagen, ¿no? De los 18 puños para ir sacando las Sí. proporciones. Sí, de acuerdo, Valete. Así le hacían los egipcios. Lo que hacían era a partir del puño de esta medida del cubito pequeño y del cubito real, y a partir de esa cuadrícula trazaban todo, incluyendo las esculturas. Y también la manera de trazar de las esculturas era lo mismo. También sacaban la proporción de su puño y empezaban a decir cuadrícula de 18, cuadrícula de acá, cuánto tiene sentado, se pone así, y así le hacían para toda la parte del arte. Entonces, si alguna vez se preguntan, no, ¿y cómo lo sacaban? No, pues se le ocurría, no. Lo que hacían era precisamente sacar esta parte de la proporción y hacían lo mismo o parecido a lo que estamos haciendo nosotros, fraccionar o hacer una proporción más pequeña para poder sacarlo acorde al tamaño que necesitamos. Y entonces, nosotros estamos disminuyéndolo para que quepa en nuestro papel, porque no vamos a agarrar un muro de su casa para hacer el arte egipcio, ¿sí? Porque para eso, si lo hiciéramos 1 a 1, es decir, con las medidas que tenemos, pues necesitaríamos una pared para poder poner todo. Entonces es necesario que podamos disminuirlo. Si alguien tiene alguna duda, por favor dígame para que la veamos. Mientras están en esto, les voy a poner en la plataforma la infografía que les dije acerca de las dinastías. Y también les voy a poner un enlace del video que les pido por favor que vean. La próxima clase me van a decir sus dudas o algunos comentarios que tengan acerca de ese video. Y, para que también puedan completar la información acerca de los egipcios y puedan ayudarse para realizar su infografía. Si alguien quiere mostrar también su avance para revisión a través de la cámara, lo puede hacer.
Profa, ¿Sí? nada más una pregunta. Bueno, no es respecto ahorita a esto, simplemente nada más que si la Adelante. infografía la puedo yo realizar en Canva. En Canva. Ujú. Sí, puedes realizarlo en Canva. Solo recuerden, bueno, porque en Canva creo que básicamente el problema es que a veces para tener ciertos tipos de letra o ciertas imágenes o ciertos formatos, se supone que deben pagar y bueno, tienen que hacer un poco de rollito para realizar la infografía. Pero sí, sí pueden realizarla ahí. Solo traten de diseñar su infografía. Recuerden que los textos, las imágenes deben estar relacionados, que debo intentar que se acomoden dentro del espacio, que deben tener cierta estructura, es decir, utilicen incisos, títulos, subtítulos, que los ayuden a dividir la información y darle una secuencia lógica. Si no, ponga, por ejemplo, no sé, origen de los egipcios y luego otra parte de origen de los egipcios abajo o arriba y abajo. Traten de darle una lógica de lectura y también una secuencia. Ok, profa, muchas gracias. Sí, de todos modos, pueden realizar borradores o incluso pueden mandarme la información que quieran ustedes manejar, o también si tienen dudas acerca de dónde puedo conseguir información, me pueden decir para que yo les ayude en esa parte. Por ejemplo, a lo mejor es que, ¿sabe qué? Decidí poner estos 5 párrafos, pero no estoy segura si se relacionan o no, o tengo que redactarlos mejor, o está bien mi síntesis, o necesito agregar otra cosa. Ustedes pueden hacerlo. Ahora, a quien le cueste trabajo manejar trabajos como Canva o Publisher, puede también hacerlo a mano con la técnica del collage. Es decir, pueden ustedes imprimir los textos y las imágenes y con ayuda de pulmones, dibujos, etcétera, pueden ustedes realizarlo a mano. Pero tiene que estar bien escrito, limpio, bien diseñado, bien pegado. Entonces, si alguien por peras o manzanas que se me descompuso la computadora, que no sé manejar ningún programa digital acerca de esto, bueno, para hacer infografías, aunque sea el más básico Publisher, si todavía no lo manejo bien o tengo algún problema digital, puedo realizarlo a mano. Pero recuerden, debe estar diseñado, prolijo, con colores, buena letra y utilicen la técnica mixta de collage. No sé si alguien tenga alguna otra duda acerca de la infografía. No, todo bien de momento. Ok, eso espero. De todos modos, recuerden que todavía tienen tiempo para realizar investigación y revisión. Miren, les voy a, de todos modos, recuerden que todavía tenemos una clase. Aparte de, si no mal recuerdo, nos toca examen el viernes, ¿me equivoco? Pero según yo es el viernes. Entonces todavía tenemos la clase de
lunes para hacer algunas revisiones o cosas que nos hagan falta. Sin embargo, también les voy a agregar en la plataforma un buzón. Ese no va a tener calificación, si solo es para revisar, en donde les voy a poner esta parte de entrega tu borrador, vamos a decirlo así, para que ustedes puedan agregar lo que necesiten. Es decir, si a lo mejor en este momento yo necesito revisión de información, pues pongo, maestra, por favor, revíseme la información que conseguí. Si yo necesito a lo mejor ayuda porque no encuentro esta parte que me interesa, a lo mejor de la escritura, maestra, ¿me puede ayudar, por favor, a obtener una cuenta de escritura? O también ponerme el borrador de su infografía en sí. Es decir, si a lo mejor ya yo hice un avance respecto a lo que investigué y ya puse algunas imágenes y a lo mejor ya escogí mi tipografía y ya escogí el color, etcétera, entonces yo lo puedo anexar para de una vez ver, ¿sabe qué? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Le cambio las imágenes? ¿Le agrego más información? Ese tipo de cosas. Para que ustedes pues aprovechen este espacio. Ahora también, algo que creo que no les he comentado o no les dije, es que todo aquel que supongamos la entrega del trabajo es el viernes a las 10 de la mañana. Todo aquel que me entregue antes en el buzón, ahora sí, oficial de la Federación para el examen parcial que va a ser utilizado como calificación, todo aquel que me entregue antes del viernes, si yo veo su entrega, les voy a hacer correcciones. Sí, ¿sabes qué, compañero? Te falta poner imágenes. O ¿sabes qué, compañero? Revisa tu bibliografía. O ¿sabes qué, compañero? Necesitas checar esta parte. O ve la tipografía, o cuida esto, etc. Entonces yo les voy a hacer revisiones anteriores. Si ustedes lo entregan antes del viernes, yo les voy a decir, te falta esto, necesitas cuidar esto, pule esto. Sí, es decir, es una oportunidad para que que ustedes ya a lo mejor dicen, no, yo entrego el trabajo porque no sé cómo hacerle. Es una oportunidad de revisión. ¿De acuerdo? Es una oportunidad para que ustedes cambien a lo mejor algunas cositas que no quedaron del todo bien, pero que, bueno, todavía tenemos la oportunidad de cambiar. No sé si esta parte les queda clara. Sí queda claro igual. Gracias por eso. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda respecto a esta parte de la infografía. No, por favor. Ok, entonces así quedamos. Les voy a abrir el buzón desde hoy para que quien quiera a lo mejor avanzar el fin de semana, a lo mejor investigando y buscando imágenes, pues pueda de una vez ir agregando. De todos modos, primero Dios, nos vemos el lunes. Y también ahí podemos tratar algunas dudas que les hayan surgido acerca del tema. Ya les puse en la plataforma el nuevo material. Dice material, dinastías y video complementario. Ahí viene una infografía de las diferentes dinastías que existen hasta la número 31 hasta llegar a Alejandro Magno.
Bueno, ahí está, está lo que sería la evolución de la civilización egipcia. Y les puse el video, que es un documental de National Geographic, para que también puedan apoyarse en eso. Recuerden que yo también puedo usar documentales, entrevistas con expertos, artículos de revista para realizar mi investigación. Solo procuren anotar en sus fuentes bibliográficas documental National Geographic 1900 tal o 2005, etcétera, civilización de Egipto, tal. ¿Sí? Traten siempre de citar o de poner todas las fuentes bibliográficas que utilicen. Es válido utilizar documentales, es válido utilizar entrevistas, es válido utilizar artículos de revista como muy interesante, National Geographic. También pueden utilizar algunos sitios de internet, de preferencia procuren que sean de la UNAM o de algunas de las instituciones internacionales reconocidas. ¿Cómo van? Sí, yo también estoy haciendo la cuadrícula. Pues espero que ya vaya más avanzado de los cuadritos, porque imagínense, ya estuvo que si fuera yo para uno los contratos. Tienen que tratar de manejar mejor sus tiempos para que puedan realizar las actividades. Yo sé que es complicado y apenas se están acostumbrando y llevando el ritmo, pero intenten precisamente aprovechar y organizar su tiempo. También si a alguno de ustedes les interesa ahondar un poco más en la escritura jeroglífica, puedo agregar en la plataforma algunas cuestiones bibliográficas para que las chequen. Hay cosas muy interesantes acerca de
¿Alguien tiene alguna duda o problema? Espero que vaya muy bien, no sé que me hayan entendido. Marina, ¿todo bien? Sí, profe, gracias. Ok. Ok, de acuerdo. Dile a Ángel que no hay problema, que espero que todo esté bien y que en cuanto pueda, pues suba lo que se solicita a la plataforma. Ya les estoy calificando sus escrituras.
Bueno, ya se me desconectaron algunos. Recuerden que para esta clase deben integrar su dibujo a lápiz. Así que por favor intenten apurarse, faltan 10 minutos para que acabe la clase. ¿Perdón? Sí. Acuérdense que son con los colores principales, ¿sí? Rojo, amarillo, verde, azul, blanco, que es lo que normalmente se utiliza dentro de las pinturas. Si tienen algunas dudas, observen lo que se da a conocer en la plataforma y también pueden ver investigar algunas imágenes en el internet. Entonces, si hay alguna duda al respecto, pues pueden checar también esa parte. Ahorita ya les voy a abrir en la plataforma la tarea para que ustedes integren, por favor, su avance a lápiz. Miss, tengo una pregunta. ¿Para cuándo sería la fecha de que lo entregaremos? O sea, ya todo completo, ahora sí, pintado y todo. Bueno, yo lo podría en la tarde, pero como seguramente vamos a tener problemas de conexión o alguna otra clase de problema, para que vean que soy buena onda, se los voy a poner que lo entregan el lunes. Obviamente, de preferencia, entreguenlo antes, pero el lunes a las 9 de la mañana es la fecha límite para entregar esto. Ok, gracias, Miss. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya se las publiqué, quien ya tenga su trabajo lo puede integrar. Allí les puse que son dos imágenes, la primera con su cuadrícula lápiz y la segunda que van a entregar posteriormente cuando acabe es la figura pintada. Recuerde que debe ser con pinturas acrílicas y acorde a los colores que se utilizan en las representaciones egipcias. Por favor, no me vayan a poner, no sé, amarillo o verde fosforescente. Y por favor no me vaya a poner un amarillo verde fosforescente.
ni tampoco rosaditos. Acuérdense que ellos no eran rosaditos. La piel se pintaba o de color ocre claro o de color café rojizo, ¿sí? O rojo ocre. Entonces no me vayan a poner a su egipcio rosita, por favor. ¿Sí? Acuérdense de esa parte, de la piel. Porque si me lo ponen rosita, pues va a parecer que estamos haciendo otra cosa. Ya se me olvidó otra cosa que les iba a decir. También aprovechen de una vez agregar el avance que tengan para que se los revise y también les pueda decir, ¿sabes qué? Te equivocaste en la proporción, o no te quedó bien la mano, o la cabeza está más grande, etc. Entonces, por favor, antes de salir de la clase, anexen su avance. Y para que se les revise y lo puedan pintar con toda tranquilidad y confianza durante el fin de semana y el lunes lo anexen. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda o algo que compartir antes de que nos vayamos. Bueno, pues espero realmente que todo haya quedado claro. De todos modos, cualquier cosa saben que pueden utilizar la plataforma. Hago lo posible por contestarles. Voy a terminar de revisar su trabajo de escritura y también recuerden que que les voy a abrir en la tarde el buzón para la revisión o el inicio de revisión de su infografía. Ese buzón no es para evaluar, es solo para dudas. Va a aparecer sin calificación. ¿Ok? Si no hay ninguna duda hasta aquí, que tengan un excelente día. Por favor, no olviden anexar su avance a lápiz y que tengan una buena tarde, que coman rico y que pues puedan aprovechar el tiempo y no se les vaya el día. Gracias, Miss. Hasta luego. Se cuidan, nos estamos viendo primero Dios el lunes. Feliz fin de semana. Gracias, maestra, igualmente. Adiós. Hasta luego. Gracias. Adiós, cuídense, bye. Saludos para todos.